¿El genio nace o se hace? Hoy, en Matemáticas para Dormir, vamos a hablar de la verdad que nadie te contó. ¿Los genios nacen con un don especial o se hacen con esfuerzo y dedicación? Este ha sido un debate que ha intrigado a filósofos, científicos y matemáticos a lo largo de la historia. En el mundo de las matemáticas, hemos visto casos de mentes prodigiosas como Srinivasa Ramanujan, un hombre autodidacta que sin formación académica formal revolucionó el mundo de la teoría de números con sus fórmulas casi místicas, o Carl Friedrich Gauss, quien a los 10 años sorprendió a su maestro al sumar todos los números del 1 al 100 en cuestión de segundos. Pero por otro lado, encontramos casos como Andrew Wiles, quien pasó más de 7 años en aislamiento resolviendo el último teorema de Fermat, un problema que había permanecido sin solución por más de 350 años. No fue un niño prodigio, ni un matemático con una capacidad sobrehumana desde pequeño, sino alguien que trabajó de manera obsesiva hasta alcanzar su objetivo. Entonces, ¿es la genialidad una cuestión de genética y predisposición natural? ¿O se trata de esfuerzo, entrenamiento y dedicación? Hoy vamos a explorar esta pregunta desde la perspectiva de las matemáticas, analizando ejemplos históricos, estudios científicos y teorías sobre la inteligencia y la creatividad. La respuesta, seguro que puede sorprenderte. Antes de responder si los genios nacen o se hacen, debemos entender qué significa realmente ser un genio y concretamente ser un genio matemático. Muchas veces asociamos la genialidad con un coeficiente intelectual altísimo o con la capacidad de resolver problemas increíblemente difíciles en segundos. Pero en realidad, el genio matemático no se define solo por la velocidad o la facilidad con la que alguien puede hacer cálculos. Un genio en matemáticas es alguien que, primero, encuentra soluciones innovadoras a problemas complejos. Segundo, ve conexiones con otros problemas que nadie ve. Y tercero, aporta nuevos conceptos o transforma el campo en el que trabaja. Por ejemplo, Isaac Newton y Gottfried Wilhelm Leibniz inventaron el cálculo diferencial y sentaron las bases de la física moderna. Évariste Galois, con solo 20 años, creó la teoría de grupos, cambiando para siempre la forma en que entendemos las simetrías en matemáticas. Marianne Mirzakhani fue la primera mujer en ganar la medalla Fields, gracias a su trabajo en superficies de Riemann y sistemas dinámicos. Pero no todos los grandes matemáticos fueron niños prodigios. Algunos destacaron desde muy jóvenes, como Gauss, quien con solo 3 años corregía los errores de su padre en las cuentas familiares, mientras que otros, como Pierre-Simon Laplace, desarrollaron su genio con el tiempo y a través del estudio meticuloso. Así que la pregunta sigue en pie: ¿es la genialidad matemática un talento innato o es fruto de años de trabajo y aprendizaje? Para responderla, exploremos primero la teoría del genio innato. Una de las explicaciones más populares sobre la genialidad matemática es que se trata de un don con el que algunos afortunados nacen. Esta idea se basa en la premisa de que la inteligencia y la capacidad para el razonamiento abstracto están fuertemente determinadas por la genética. Existen varios casos en la historia que parecen respaldar esta teoría. Como hemos mencionado antes, Carl Friedrich Gauss, considerado el príncipe de las matemáticas, mostró una capacidad extraordinaria desde su infancia. Como hemos comentado, se dice que a los 3 años ya corregía los cálculos de su padre y que a los 10 años descubrió por sí solo una fórmula para la suma de una progresión aritmética.
También podemos hablar de Srinivasa Ramanujan, un caso aún más enigmático. Sin haber recibido una educación matemática formal, desarrolló teoremas y fórmulas avanzadas que aún hoy sorprenden a los expertos. Él mismo afirmaba que sus conocimientos provenían de revelaciones de la diosa Namagiri. En tercer lugar, podemos hablar de Terence Tao, conocido como el Mozart de las matemáticas. Aprendió cálculo diferencial a los 7 años y a los 9 ya estaba en la universidad resolviendo problemas de nivel avanzado. Su coeficiente intelectual supera los 200 puntos, una cifra extraordinaria y que lo hace sin duda una de las personas más inteligentes del mundo. Estos ejemplos parecen sugerir que ciertas personas nacen con una capacidad matemática innata, casi como si sus cerebros estuvieran diseñados para ver patrones y resolver problemas complejos con una facilidad inusual. Desde la neurociencia y la psicología cognitiva, hay estudios que muestran que la inteligencia tiene un componente hereditario significativo. Investigaciones en gemelos idénticos han revelado que aproximadamente el 50% y el 80% de la variabilidad en la inteligencia puede explicarse por la genética. Además, se han identificado ciertas áreas del cerebro, como el córtex prefrontal y el lóbulo parietal, que parecen estar más desarrolladas en personas con altas capacidades matemáticas. Sin embargo, aquí es donde surge la gran pregunta. Si la genética lo es todo, ¿por qué hay matemáticos brillantes que no fueron niños prodigio? La respuesta nos lleva a la otra cara de la moneda, la teoría del esfuerzo y la práctica. ¿Es posible que el trabajo duro supere al talento natural? Veámoslo en el siguiente punto. Si bien hay casos de prodigios matemáticos que parecen haber nacido con un don excepcional, hay otro grupo de matemáticos cuya genialidad no fue evidente desde la infancia, sino que se desarrolló a lo largo de los años gracias al estudio y la práctica. Casos de matemáticos que fueron producto del esfuerzo son Andrew Wiles, que no fue un niño prodigio, pero dedicó más de 7 años de su vida en completo aislamiento para resolver el último teorema de Fermat, un problema que llevaba más de 350 años sin solución. Su historia demuestra que la perseverancia y la obsesión por un problema pueden llevar a logros extraordinarios. También Niels Henrik Abel. Sus primeros años no indicaban que se convertiría en un gran matemático. En su juventud tuvo que luchar contra la pobreza y el rechazo académico. Sin embargo, trabajó de manera incansable hasta desarrollar la teoría de las funciones elípticas y resolver el problema de la insolvencia de las ecuaciones de quinto grado. Por último, nombremos también a Jacques Hadamard. En la escuela, Hadamard era un estudiante mediocre en matemáticas. Sin embargo, con el tiempo su enfoque cambió y terminó convirtiéndose en uno de los matemáticos más influyentes del siglo XX, formulando la primera demostración rigurosa del teorema de los números primos. Estos ejemplos contradicen la idea de que solo aquellos con un don innato pueden alcanzar la genialidad. Aquí es donde entra en juego una de las teorías más famosas sobre la adquisición del talento, la regla de las 10.000 horas. El psicólogo Anders Ericsson propuso que la maestría en cualquier disciplina no se debe a un talento natural, sino a la cantidad de horas de práctica deliberada. Según su estudio, se necesitan aproximadamente 10.000 horas de entrenamiento enfocado para alcanzar un nivel de experto en cualquier área, incluidas las matemáticas. Esto significa que no basta con estudiar o practicar de forma repetitiva, sino que es clave enfrentarse constantemente a desafíos cada vez más difíciles. La historia de muchos matemáticos parece respaldar esta idea. Lo que los hizo genios no fue nacer con un don especial, sino su capacidad para trabajar sin descanso
y obsesionarse con problemas difíciles hasta resolverlos. Un claro ejemplo de esto es Leonhard Euler, quien no fue un prodigio infantil, pero desarrolló una capacidad asombrosa gracias a su dedicación inquebrantable. Escribió más de 850 artículos y libros a lo largo de su vida, revolucionando prácticamente todas las ramas de las matemáticas y siendo considerado a día de hoy como el segundo, o incluso a veces el primero, de los matemáticos más influyentes de la historia. Pero, ¿el esfuerzo es suficiente? Si la práctica es la clave, ¿por qué no todas las personas que estudian matemáticas se convierten en genios? Aquí es donde entra en juego la combinación entre talento y entorno. En el siguiente punto, veremos cómo la genialidad matemática es el resultado de una interacción entre predisposición genética, oportunidades y esfuerzo. Después de analizar los casos de prodigios naturales y los ejemplos de matemáticos que lograron la genialidad con esfuerzo, surge una pregunta inevitable. ¿Es posible que ambos factores, talento innato y práctica deliberada, sean necesarios para alcanzar el máximo nivel en matemáticas? La ciencia nos dice que sí. Según estudios en psicología y neurociencia, el talento innato puede proporcionar una ventaja inicial, pero sin el desarrollo adecuado, ese talento no se traduce en logros extraordinarios. Por otro lado, la práctica sin una base mínima de capacidad cognitiva puede hacer que alguien sea competente, pero difícilmente lo convertirá en un genio revolucionario. Veamos algunos casos de matemáticos que respaldan esta idea. En primer lugar, al que hemos nombrado ya en varias ocasiones en este vídeo, ya que su importancia en las matemáticas es fundamental. Hablemos de Carl Friedrich Gauss, que fue talento innato más trabajo incansable. Como mencionamos antes, Gauss mostró habilidades matemáticas excepcionales desde la infancia. Sin embargo, no se quedó solo con ese talento natural. Su trabajo incansable y su profunda obsesión por la perfección lo llevaron a desarrollar teorías y demostraciones que siguen siendo fundamentales hoy en día. Su propio lema era Pauca sed matura, pocas pero maduras, lo que refleja su insistencia en producir trabajos extremadamente rigurosos y bien fundamentados. También podemos hablar nuevamente de Euler, que fue talento prometedor más dedicación extrema. Euler no fue un niño prodigio en el sentido de Ramanujan o Gauss, pero desde joven mostró una gran facilidad por los números. Sin embargo, su verdadera genialidad surgió gracias a su increíble capacidad de trabajo. A pesar de quedarse ciego en la última etapa de su vida, siguió produciendo cientos de trabajos matemáticos. Su capacidad para visualizar cálculos en su mente y dictarlos es una prueba de que su talento innato fue potenciado con años de dedicación. Y en tercer lugar, hablemos de Henri Poincaré, un cerebro brillante que se entrenó con la práctica. Poincaré fue un matemático y físico que desarrolló ideas fundamentales en la teoría del caos y la topología. Aunque tenía una inteligencia excepcional, su habilidad para resolver problemas matemáticos se debía a su método de trabajo. Reflexionaba mucho antes de escribir, hacía asociaciones entre distintos conceptos y volvía a un problema después de dejarlo reposar un tiempo. Es decir, aunque tenía un talento natural, su método de aprendizaje y su disciplina fueron esenciales para su éxito. A partir de estos ejemplos, podemos ver que la genialidad en matemáticas no surge de un único factor, sino de una combinación de varios de ellos. En primer lugar, la predisposición genética. Algunos tienen una facilidad mayor para entender conceptos abstractos. En segundo lugar, el entorno y la educación. Sin acceso a una educación matemática adecuada y de calidad, muchos talentos se pierden por el camino. En tercer lugar, la obsesión y motivación.
La pasión por resolver problemas es clave para avanzar. En cuarto sitio estaría la práctica deliberada. El entrenamiento constante en problemas complejos ayuda a desarrollar el pensamiento matemático. Y quinta y última serían las oportunidades y reconocimiento. Muchos genios matemáticos fueron descubiertos por un mentor que los impulsó, como hizo por ejemplo Hardy con Ramanujan. Si cualquiera de estos elementos falta, es probable que una persona con talento no alcance su máximo potencial, o que alguien con esfuerzo se quede en un nivel alto, pero sin llegar a la genialidad. En el siguiente punto exploraremos si cualquier persona con el entrenamiento adecuado podría convertirse en un genio de las matemáticas. Si la genialidad matemática es una combinación de predisposición y esfuerzo, la gran pregunta es: ¿puede cualquiera entrenar su mente para desarrollar habilidades matemáticas avanzadas? La neurociencia ha demostrado que el cerebro humano tiene una propiedad fascinante, la neuroplasticidad. Esto significa que las conexiones neuronales pueden fortalecerse y reorganizarse en respuesta al aprendizaje y la práctica. En otras palabras, aunque no nazcas con un talento excepcional para las matemáticas, puedes desarrollar una gran capacidad matemática con el entrenamiento adecuado. Como ejemplos de matemáticos que mejoraron con la práctica, podemos hablar de John von Neumann, que tenía una memoria increíble y una gran capacidad de cálculo mental, pero no solo confiaba en su talento, leía compulsivamente y se entrenaba resolviendo problemas día tras día. También Paul Erdos, que publicaba un promedio de 14 artículos al año, una productividad impresionante que no se debía a un talento innato único, sino a su dedicación absoluta a resolver problemas. Y también estaría el caso de Georg Polya, autor de Cómo plantear y resolver problemas, que fue un matemático que demostró que la resolución de problemas es una habilidad que puede entrenarse con estrategias adecuadas. Si bien no todo el mundo puede convertirse en Gauss o en Euler, todos podemos mejorar nuestras habilidades matemáticas con las estrategias adecuadas. Algunas técnicas efectivas incluyen: en primer lugar, practicar problemas difíciles con regularidad. Resolver problemas desafiantes obliga al cerebro a buscar patrones y estrategias nuevas. Además, es importante no solo repetir ejercicios conocidos, sino enfrentarse a problemas que nos saquen de nuestra zona de confort. En segundo lugar, desarrollar el pensamiento abstracto. Grandes matemáticos como Poincaré y Hilbert entrenaban su mente visualizando conceptos sin necesidad de escribirlos. Un buen ejercicio es intentar dibujar un problema en la mente antes de resolverlo en papel. Tercero, conectar las matemáticas con otras disciplinas. Muchos avances matemáticos surgen cuando se aplican ideas de diferentes campos, como la física, la computación o la biología. Aprender sobre distintas áreas puede potenciar la creatividad matemática. Cuarto, trabajar en comunidad. Paul Erdos colaboraba con cientos de matemáticos, intercambiando ideas y resolviendo problemas en conjunto. Compartir ideas y debatir con otros matemáticos puede ayudar a ver nuevas perspectivas. Y quinto, adoptar la mentalidad de los grandes matemáticos. Euler, Hardy y Ramanujan no solo resolvían problemas, se obsesionaban con ellos. Desarrollar una curiosidad constante y la paciencia para explorar problemas sin frustrarse es clave para mejorar en matemáticas. Entonces, ¿cualquiera puede ser un genio en matemáticas? La respuesta corta es no. No todo el mundo puede ser un genio, pero todo el mundo sí que puede mejorar enormemente sus habilidades matemáticas. Si bien algunos tienen una predisposición genética que les da ventaja, la gran mayoría de los matemáticos destacados llegaron lejos gracias a su trabajo, su entorno y su pasión por las matemáticas. En el siguiente punto cerraremos con una conclusión
sobre lo que realmente significa ser un genio en matemáticas. A lo largo de este vídeo hemos explorado uno de los grandes enigmas de la mente humana. ¿Los genios nacen o se hacen? Hemos visto ejemplos de matemáticos prodigios como Gauss, Ramanujan o Terestau, quienes parecían haber nacido con un talento innato. Pero también hemos analizado casos de genios que lograron la grandeza gracias a un esfuerzo incansable, como Andrew Wiles, Erdős o Euler. La realidad es que no existe una única respuesta. El talento natural puede dar una ventaja inicial, pero sin práctica y sin la mentalidad adecuada se desperdicia. Por otro lado, alguien sin una predisposición innata, pero con una gran disciplina y pasión por las matemáticas, puede alcanzar niveles extraordinarios. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Pues que si tienes facilidad para las matemáticas, aprovéchala y entrena tu mente para seguir mejorando. Que si las matemáticas no son tu fuerte, no te desanimes. Puedes entrenar tu cerebro y desarrollar habilidades matemáticas avanzadas con el enfoque adecuado. La clave del éxito en matemáticas, y te diría que en cualquier área, no es solo el talento, sino la curiosidad, la perseverancia y la capacidad de enfrentarse a desafíos difíciles sin rendirse. Tal vez no todos nacemos genios, pero todos podemos desarrollar nuestro máximo potencial. La pregunta no es si puedes ser un genio en matemáticas, sino cuánto estás dispuesto a esforzarte para llegar a dar tu mejor versión y a llegar lo más lejos posible. Y hasta aquí, querido oyente, este episodio de Matemáticas para Dormir. Te quiero dejar algunas preguntas para que me respondas en comentarios. ¿Crees que los genios nacen o se hacen? ¿Cuál de los matemáticos mencionados te ha sorprendido más? Y por último, ¿tienes alguna técnica para mejorar en matemáticas que quieras compartir con nosotros? Te leo en los comentarios. Y por supuesto, si te gusta nuestro programa, síguenos para conocer más contenido relacionado con matemáticas. Como siempre, te mando un fuerte abrazo.